Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 13. Día de la mudanza. Inko tuvo que admitir que las residencias de la UA eran bastante impresionantes. Una hilera entera de edificios nuevos, llenos de actividad a medida que los estudiantes se instalaban, creaba un ambiente espectacular. Las residencias reservadas para los estudiantes del curso de héroes eran, con diferencia, las más concurridas, lo cual tenía sentido, ya que los estudiantes de héroes debían residir en ellas. Por no decir que las demás residencias estaban desiertas, claro. Había suficientes estudiantes viviendo lejos de Musutafu como para que la mayoría hubiera aceptado la oferta de la UA. Habían llegado lo más temprano posible, con la esperanza de evitar la aglomeración de familias que llegaban de más lejos. Eso les había funcionado durante unos 15 minutos. Al menos habían tenido tiempo suficiente para revisar la asignación de habitaciones en paz antes de que el dormitorio se convirtiera en el centro de la tormenta. Izuku tenía una habitación en el 5º piso, compartiendo piso con otro chico, Meso Shoji, mientras que en el 2º, 3er y 4º piso había 3 chicos cada uno. Inko no estaba segura de si era suerte o no. Por un lado, tendría un poco más de privacidad y tranquilidad, pero por otro, podría caer en sus viejos hábitos de evitar la interacción social. Solo le quedaba esperar que este Shoji fuera extrovertido. Inko se emocionó al ver que el chico Kirishima también estaba en la clase de Izuku, y se sintió algo decepcionada de que no compartieran piso. Había hablado con frecuencia con los Kirishima durante los últimos meses, creando un vínculo gracias a la similitud de antecedentes para sus hijos. Suehiro había tenido una experiencia en secundaria similar, aunque menos intensa, a la de Izuku, y también había alcanzado su máximo potencial durante el entrenamiento de Yagi. Siempre era agradable hablar con personas que comprendían al menos parte de sus preocupaciones. No estaban de acuerdo con ella en cuanto a la seguridad de sus hijos. Dado que el don de Kirishima se centraba en la resistencia, esto no sorprendió a Inko. Conocer a los Kirishima en persona fue toda una experiencia. Las dos mujeres eran de las personas más discretas e intensas que Inko había conocido, mientras que su hijo, sin duda, tenía una inclinación por lo franco y descarado. Sin embargo, no podrían haber estado más orgullosas de él, mientras se movía con seguridad por el dormitorio, saludando a otros estudiantes y presentándose. Se sentía bien poder finalmente ponerles cara a nombres y voces que hasta entonces solo había escuchado por teléfono. De igual manera, la presentación del tutor de la clase, Shota Aizawa, la tranquilizó, finalmente. Mientras todos los estudiantes y sus familias se afanaban en mudarse y desempacar, Aizawa había logrado llegar a la cocina y comenzar a prepararse un café, sin que nadie aparentemente se diera cuenta. De hecho, Izuku había sido el primer estudiante en fijarse en el hombre, aparentemente desconectado de cualquier estudiante en particular, simplemente observando el caos que se desataba. La propia Inko inicialmente asumió que era otro padre, aunque su aspecto desaliñado la desalentó un poco. Sabía lo agotador que podía ser padre, sobre todo con un hijo que se mudaba por primera vez. Izuku, por otro lado, observaba a Aizawa con atención, como si intentara recordar de dónde lo conocía. Su hijo necesitó un segundo viaje por la sala común con otra caja de productos de All Might antes de comprenderlo todo. Girándose para encararlo, con los ojos muy abiertos, todo encajó. Era cereal. La sala común se sumió en un silencio interrogativo mientras Izuku se sumía en un ataque de murmullos. El hombre en cuestión simplemente miró a su hijo con una ceja enarcada mientras seguía bebiendo su café. Es raro que alguien haya oído ese nombre, y mucho menos sepa cómo soy. Al menos me diste cuenta de que no pertenecía a la escuela relativamente rápido.
Suspiró mientras dejaba su taza de café antes de volverse hacia los estudiantes que estaban más cerca de las escaleras. Vayan y reúnan a todos los que estén arriba. Tengo un par de anuncios que hacer y me gustaría hacerlos solo una vez. Una vez que todos los estudiantes se reunieron en el primer piso, el héroe profesional se presentó como su maestro de aula y dio algunas reglas básicas para la vida en el dormitorio, con la promesa de agregar más reglas según fuera necesario. Inko, sin embargo, se distrajo. Se encontró observando a los demás estudiantes, preguntándose cómo interactuarían con Shizuku. Era imposible saberlo a simple vista, por supuesto, pero aún así se vio obligada a intentarlo. Hir era fácil de distinguir con su cabello morado, rodeado de otras dos chicas. Una morena de aproximadamente la misma altura, y otra de cabello negro, mucho más alta. También distinguió a Kirishima, sentado muy cerca de una chica de piel y cabello rosados en uno de los muchos sofás. El chico con la mutación mantis captó brevemente su atención, ya que parecía estar fulminando con la mirada a Izuku, pero resultó que solo era así. A menos que estuviera fulminando con la mirada a todos sus futuros compañeros, a su tutor, a sus padres y también a su hermano menor. Lo cual podría ser posible, pero Inko lo consideró improbable. Siempre intentaba juzgar a las personas por sus acciones, no por sus mutaciones, así que continuó explorando la habitación. Aparte de algunas otras mutaciones obvias, un niño con cabeza de pájaro, otro con cuerpo rocoso, otro con cara de calavera, una niña con lo que parecían enredaderas en lugar de cabello, otra niña con cuernos prominentes y un niño imponente con 6 brazos. La que más le llamó la atención fue un niño con cabello bicolor, partido justo por la mitad. La mirada en sus ojos no era la que ella esperaba. Inko podría haber esperado que estuviera emocionado, tal vez, o nervioso. Tal vez incluso triste por tener que mudarse de casa de sus padres, aunque dado que parecía estar allí solo, tal vez eso no era probable. En cambio, no encontró nada. Descubrió que no podía encontrar emoción alguna en sus ojos mientras observaba estoicamente a Aizawa y sus anuncios. Al terminar, el chico no se quedó a hablar con ninguno de sus compañeros, sino que dio media vuelta y regresó a los pisos superiores. Inko no sabía exactamente qué pensar de ese comportamiento, pero no podía ser nada sano. Se aseguraría de preguntarle a Izuku cómo estaba el chico en unas semanas. Podría ser un buen indicador de cómo la UA trataba los problemas emocionales de sus estudiantes. Finalmente, sin embargo, Aizawa anunció que el horario oficial de mudanza había pasado y pidió a todos los familiares que abandonaran el campus. Inko pensó que las 4 p.m. era demasiado temprano para irse, pero no estaba en condiciones de quejarse. Tanto ella como Izuku lloraron al marcharse, aunque sin duda ella lloró mucho más que él. Al fin y al cabo, ambos eran Midorillas. Al regresar a casa, se dio cuenta de que, de alguna manera, Izuku había logrado evitar que interactuara con Hir y sus padres durante todo el día. Inko no estaba del todo segura de cómo lo había logrado sin que ella sospechara nada, pero probablemente había sido un esfuerzo conjunto entre los dos adolescentes. Quizás había algo más en juego que la simple amistad que Izuku siempre insistía en que era. Había respetado sus deseos y no había contactado a los Hir de antemano, pero tal vez ahora debería hacerlo. Todos esos pensamientos se desvanecieron cuando revisó su buzón de voz al regresar a casa. Al parecer, Isashi la había llamado en algún momento del día, fuera de su horario habitual. Era un mensaje corto, aparentemente dejado con prisas por el hombre, diciendo que regresaría a Japón pronto. Intentó devolverle la llamada, pero solo le devolvió el buzón. Esperaba que pronto significara dentro de meses, pero le preocupaba que, por cómo lo había dicho, significara que volvería dentro de días. Considerando todo, las habitaciones de la residencia universitaria de la UA eran bastante bonitas. Ciertamente eran más grandes que la habitación en la que Sen había vivido con sus abuelos, y Eraserhead les había dicho que podían hacer cualquier modificación razonable que consideraran necesaria en las habitaciones. Dicho esto, aparte de los muebles, en realidad solo había una cosa que Sen sentía que su habitación necesitaba y que le faltaba. ¿Estanterías en serio? Les dijeron a los estudiantes que vivirían aquí 3 años y que traerían lo que quisieran para decorar, pero no les dieron dónde ponerlo.
Quizás esperaban que la gente trajera principalmente pósteres, cuadros y cosas para colgar en las paredes. Pero ¿y si alguien quería traer cualquier otra cosa? ¿Como libros? No me imagino por qué tendrían eso en una escuela. Probablemente fue culpa suya por pensar que le proporcionarían algo que no era necesario. Después de todo, O había dicho que le proporcionarían un escritorio, una cómoda, una silla y una cama. No había nada sobre estanterías. En fin, era algo que podía arreglar. Tras rogarle a su abuelo que fuera a una ferretería cercana, consiguió un juego de estantes flotantes para instalar en la pared sobre su escritorio. Por suerte, había traído sus propias herramientas, sobre todo porque su don le permitía hacer su propio taladro. Zen casi había terminado de taladrar los anclajes para sujetar los estantes cuando su compañero de piso irrumpió en su habitación con ganas de armar un escándalo. Estaba bastante seguro de que el nombre del chico con aspecto de mantis era Kamakiri. Dado que el otro estudiante de su piso se llamaba Kirishima, Zen estaba seguro de que iba a equivocarse con sus nombres al menos una vez. ¿De verdad no pudiste ponerlas en la otra pared? Ya sabes, las que están al lado de una habitación vacía, ¿no? Bueno, vale, al parecer se pusieron manos a la obra. Porque Zen no podía tener una habitación que no compartiera paredes con nadie, como Kirishima al final del pasillo, o cualquiera de los chicos del quinto piso. Podría haberlo hecho. Zen miró al chico delgado que estaba en la puerta, observándolo. Sus mandíbulas temblaban ligeramente y apretaba los puños lentamente antes de relajarlos. Quizás debería dar una explicación más detallada. Pero pensé que esto sería mejor. Después de todo, después de hoy, no habrá ningún ruido. Si pongo las estanterías en la otra pared, se oiría una mierda constantemente. Kamakiri entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Ves ese soporte de ahí? Zen señaló la pared opuesta, donde había una plataforma de rotación circular apoyada contra ella. Eso es medio torno, y lo están montando en esa pared de ahí. Después de un momento de silencio, Kamakiri preguntó, ¿dónde está la otra mitad? En lugar de responder, Zen simplemente giró la mano a la mitad de su velocidad máxima. Lo suficientemente rápido como para imitar decentemente el sonido de un taladro. Volvió a la estantería en la que estaba trabajando, usando el destornillador para clavar el último tornillo en la pared de yeso. Kamakiri permaneció de pie en la puerta mientras Zen colgaba la estantería y se apartaba de la pared, inspeccionando el resultado. Todas las estanterías estaban en su lugar, y al menos la primera estaba nivelada. Supongo que la pregunta entonces es ¿por qué necesitas un maldito torno? Torneado de madera. Zen se dispuso a desempacar una de sus cajas de piezas favoritas. Me ayuda a concentrarme. Empezó a colocar algunas en el estante que acababa de montar. Ver sus favoritas a veces lo inspiraba a crear algo nuevo. ¿En serio? Zen simplemente señaló las esculturas que estaba descargando. Yo soy más detallador. El chico mantide levantó una mano, y una pequeña cuchilla emergió del centro de su palma. Mi don es divertido. Puedo hacer estas cuchillas súper afiladas. Si me las quito del cuerpo, agarro la cuchilla con la otra mano, durará un minuto más o menos antes de convertirse en polvo. Le entregó el arma, con la empuñadura por delante, a Zen. Agarrando un trozo de madera de cerca de su torno, Zen probó el filo. Era, de hecho, probablemente la cosa más afilada con la que había trabajado. Tengo un amigo que podría ayudarme con eso. Incluso está en la clase. Te lo presento. A Yo le encantaría tener la oportunidad de probar su don en algo creado por otro. Y, caray, estas cuchillas estaban tan afiladas que incluso valdría la pena hacerlas un poco más permanentes. Bien. El problema es que si no fabrico suficientes cuchillas, me pongo súper agresivo. Te cuento, la primaria fue divertida hasta que descubrí eso. Zen hizo un ruido que podría interpretarse como reconocimiento. ¿Por qué la gente siempre empezaba a contarle su historia? ¿Acaso desprendía esa aura? Algo que simplemente decía quiero saberlo todo sobre ti. Así que empecé a tallar para gastar un montón de cuchillas y mantener la calma. Tiene sentido. El cuchillo que Zen sostenía había empezado a descomponerse, dejando un montón de polvo de hierro sobre la alfombra. Suspiró. Ahora tendría que buscar una aspiradora para limpiarlo. Sí.
Siempre me han interesado otros tipos de carpintería. ¿Te importa si pruebo tu torno algún día? Supongo que tienes un tornero manual por aquí. El chico empezó a mirar alrededor, como si pudiera encontrar la pieza tirada a la vista. Sen pensó un momento. Por desgracia, no había ninguna razón para decir que no, sobre todo si quería empezar el año con buen pie con sus compañeros. Kamakiri, o era Kirikama, maldita sea, debería haber prestado más atención, podía tener un exterior abrasivo, pero Sen también. No veo por qué no. Siempre y cuando me dejes usar algunas de esas cuchillas tan afiladas de vez en cuando. Como sea, hombre. No voy a dártelos a cada rato. Bueno, si Sen sabía algo sobre la peculiaridad de Yo, y después de 10 meses de entrenamiento estaba bastante seguro de ello, no sería necesario, así que simplemente se encogió de hombros y extendió la mano. Trato hecho. Trato hecho. Ambos apretaron mucho más fuerte de lo estrictamente necesario para un simple apretón de manos. Al menos había alguien más aquí aparte de Yo que tenía alguna idea de lo que significaba la competencia, hermanos, eso fue tan varonil. Maldita sea, ¿por qué la gente seguía entrando a su habitación sin invitación? Sen y Kamakiri separaron las manos como si se hubieran quemado antes de girarse para mirar al intruso con enojo. Kirishima, o Shimakiri, estaba en la puerta radiante como si hubiera visto un milagro, con lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos. ¿Y qué demonios quería decir con varonil? ¿Hay alguna razón para que también estés en mi habitación? Sen solo quería terminar de prepararlo todo y dormir un poco antes del primer día de clases. Le llevaría un tiempo dejar la habitación como le gustaba, y se sabía muy bien que no podría dormir si la dejaba sin arreglar. Mina está intentando reunir a toda la clase para las presentaciones en la sala común. Nosotros también pediremos pizza. ¿Están ustedes dos? Este chico irradiaba entusiasmo y seriedad. ¿Quién diablos es Mina? No es la pregunta más importante, pero señala a Kamakiri por ser capaz de responder al entusiasmo de la pelirroja con algo más que un acuerdo inmediato. Ah, solo mi amiga de la secundaria. También está en el 1, ah. Probablemente la viste cuando nos mudábamos, es imposible no verla. Piel rosada, cabello rosa, cuernos, más energía que nadie que hayas visto jamás. Salía de esa bola de entusiasmo que decía algo. Algo aterrador con lo que Sen no quería tener que interactuar jamás. Por desgracia, ambos eran compañeros de clase, y tarde o temprano se vería obligado a interactuar con ellos. Una vez más, la primera impresión era clave. Después de que Sen causara una buena primera impresión, podría aprovecharla al máximo con relativamente pocas interacciones más con estos locos. Claro, ¿por qué no? Se encogió de hombros. Deberíamos ir a buscar a Yo también. Kirishima ladeó la cabeza, confundido. Yosetsu Awase, aclaró Sen. Llamé a su puerta, pero no respondió. Supuse que estaba en otra parte del dormitorio. Es poco probable. Probablemente te ignoró. Sen ignoró la exclamación de escándalo de Kirishima y la risa de Kamakiri ante esta declaración. Pero somos amigos. Si yo llego a esto, él también. Mina estaba emocionada. No, mejor dicho. ¿Qué palabra era más poderosa que emocionada? Estaba electrizada. Estaba eufórica. Vibraba de anticipación, le sorprendió la cantidad de sinónimos de emocionado que conocía. Y lo más importante, estaba deseando conocer a 20 personas nuevas. Y no solo eran estudiantes excepcionales, sino que iban a vivir juntos durante los próximos 3 años. Bueno, 19 personas nuevas, porque ella ya se conocía. Bueno, 18 personas nuevas, porque Ei también estaba en su clase, y lo conocía desde la secundaria. O al menos creía conocerlo, hasta su último año juntos. Resultó que era mucho más genial de lo que pensaba antes de empezar a entrenar juntos. Y al parecer la había admirado todo este tiempo. Resultó que era mucho peor reconociendo lo que sentían los demás por ella que lo que sentían los demás entre sí. Bueno, ya era cosa del pasado. Ella ayudó a ella a ganar confianza y él a ella con sus puntos ciegos. Por ahora iba bien. En 2 días cumplían 3 meses. Ignoró a quienes decían que los aniversarios eran, por definición, solo años. Puf. Puf.
dijo. Él seguía arriba recogiendo a los chicos de sus habitaciones, así que Mina centró su atención en sus compañeros que ya estaban allí. Ya había conocido a la mayoría de las chicas mientras se mudaban a su lado de los dormitorios, y todas eran muy amables. Yao Yorosu tendría que buscarse un apodo, era demasiado largo, y Kendo charlaban sobre algo que la superaba por completo, mientras Kodai escuchaba. Mina aún no había entendido bien a la chica callada, pero las otras dos eran obviamente inteligentes y amigables. Como mínimo, tendría que asegurarse de que la ayudaran con sus estudios. Tokage y Pony había insistido en que la llamaran por su nombre de pila, era una costumbre estadounidense, charlaban en inglés, aunque parecía que Tokage no hablaba tan bien como ella suponía, a juzgar por la cantidad de veces que recurrían al japonés. Pony era quizás la persona más dulce que Mina había conocido, mientras que Tokage le recordaba a ella misma en muchos sentidos. Tenía el presentimiento de que serían amigas. Y, oye, si eso significaba que podría recibir clases de inglés de ella, mucho mejor. Shiozaki y Uraraka estaban en la cocina, preparando té y café para el grupo en un silencio acogedor. La chica de pelo enredadera había dejado muy claro que era religiosa, pero no parecía tener prisa por imponer sus ideas a nadie, mientras que la otra parecía desesperada por encontrar amistad. Quizás algo del pasado. La última chica de la clase, Hiro, se había acercado al grupo de chicos para asegurarse de que su amiga viniera a la presentación. Mina sabía que quizá no supiera mucho, pero su instinto de pareja siempre la había guiado, y sabía que Hiro estaba enamorado de su amiga. Esto solo se confirmó cuando los vio bajar las escaleras y sentarse cómodamente juntos en uno de los sofás. Mina no podía culpar a Hiro por estar enamorada de él, al menos en cuanto a su aspecto. Era guapo y, a la vez, mostraba suficientes músculos como para que ella pudiera distinguirlo. Igual que Ei, en cierto modo. Uraraka se acercó y se unió a ellos. Los tres charlaron amigablemente, aunque el chico parecía algo incómodo con la nueva incorporación. Quizás sufría de ansiedad social. Tendría que encontrar la manera de sacarlo de su caparazón sin asustarlo. O tal vez podría ayudar a Hiro a lograrlo, y podría haber beneficios adicionales para él. Él le había dicho que no empezara a emparejar gente desde el primer día, pero tenía que ser fiel a sí misma. Él lo entendería. Su atención se dirigió de inmediato al chico que había bajado del quinto piso con Hiro y su amiga, un imponente niño de 6 brazos que había visto en su zona de pruebas. Curiosamente, también se sentó cerca de la esperanzadora pareja y contribuyó con algunas palabras a su conversación. Más chicos empezaron a bajar las escaleras a medida que él llegaba a sus pisos. Un chico con cara de calavera también se unió al pequeño grupo que rodeaba a Hiro, aparentemente muy contento de volver a ver a su amiga de pelo verde y al chico de 6 brazos, mientras que un chico con cabeza de pájaro bajaba las escaleras hablando en voz baja con un chico con una coleta corta. Mina casi se pierde un amplio y rocoso retiro estudiantil hacia uno de los rincones de la sala, contenta con observar lo que sucedía y no hablar mucho. Shiozaki se acercó a él, y poco a poco comenzó a abrirse a ella, pero aún parecía desconcertado por la cantidad de gente en la sala. Finalmente, Ei bajó con el último de los chicos, un estudiante con aspecto de mantis y 2 estudiantes morenos relativamente atractivos, uno con pañuelo, que parecían simplemente aguantar la conversación entre él y el otro, en lugar de participar. Si no estuviera ya en una relación con Eihiro, y supiera que él no estaba dispuesto a extenderla, estaría completamente obsesionada con esos 2 chicos. Así que, se sentaron a un lado, solos, quizás amigos, quizás algo más. Mina sonrió con suficiencia mientras Ei los seguía y se sentaba a un lado de los 2, mientras que la esbelta estudiante mantis se sentaba al otro. Mina nunca supo realmente si ella era consciente de las señales sociales que ignoraba o no, pero era entretenido verlo de cualquier manera. También se dirigió al sofá donde estaban los 4 sentados, para sentarse en el reposabrazos junto a Ei. Habían acordado no anunciar nada, pero eso no significaba que no pudiera sentarse junto a su novio, después de todo. Tokage también se acercó al sofá, ahora bastante lleno, y básicamente se abrió paso entre los 2 chicos que habían intentado aislarse, sonriendo con suficiencia todo el tiempo. Sí, Mina pensó que ella y Tokage se llevarían bastante bien.
Mirando alrededor, vio al resto de la clase dirigiéndose lentamente a la zona de asientos para unirse a las presentaciones. Contando rápidamente, solo llegó a 19 personas. Faltaba alguien. Y no, esta vez se acordó de contarse, muchas gracias. Ya se había avergonzado bastante en secundaria, pensando que alguien faltaba cuando simplemente se había olvidado de incluirse en el recuento. Y bien. No pudo contenerse más. Los últimos rezagados estaban terminando de traer bebidas a la cocina. Estamos todos, menos uno. ¿Alguien sabe quién es nuestra misteriosa persona desaparecida? Movió las cejas al decir esto, exagerando. Creo que el último miembro de nuestra clase es Todoroki, pero no esperaba que se uniera para algo así. Siempre ha sido distante. Yaoyorozu ignoró por completo los intentos de Mina de mostrarse indiferente, así como el puchero que le dirigió. Sin embargo, Mina se recompuso rápidamente. Bueno, entonces eso significa que se perderá toda la diversión. Ahora bien, ¿quién de ustedes conoce el juego de las dos verdades y la mentira? ¿Por qué tenían que ser dos verdades y una mentira? ¿Por qué no podían simplemente presentarse y decir algo tonto como dónde crecieron, aquí en Musutafu, su comida favorita, katsudon, por supuesto, o su pasatiempo, análisis de héroes y peculiaridades? ¿Por qué tenía que ser algo así como dos verdades y una mentira donde Izuku tuviera que pensar rápidamente qué decir? Porque ya tenía una buena idea de sus verdades y de su mentira. Unas que solo Kyoka conocería. Ese era el objetivo, ¿no? Y por mucho que lo intentara, no podía apartarlas de su mente. Pero al menos una de sus verdades requeriría cierta explicación, y eso lo abriría a muchas preguntas incómodas. Apenas conocía a nadie allí, más allá de las verdades y mentiras que ya había oído. Había habido algunas confesiones interesantes. Obviamente, Pony era un estudiante extranjero, pero Rin había logrado que todos pensaran que había nacido y crecido en Tokio antes de mudarse a China. Al parecer, había estudiado japonés lo suficiente como para dominarlo gracias a su familia en el país, antes de darse cuenta de que podía solicitar plaza en la UA y ponerlo en práctica, pero nació y creció en Shanghái. Koda inventó una astuta mentira sobre su total silencio, respaldada por el hecho de que al principio solo usaba lenguaje de señas para comunicarse. Entre Izuku y Onenuki, lograron interpretar, solo para sorprenderse cuando Koda habló, en voz baja, pero habló de todos modos, para revelar su engaño. Kirishima mintió sobre ser pelirrojo natural, pero todos se dieron cuenta porque Asido no pudo evitar reírse cuando lo dijo. Tokoyami mintió sobre tener una espada. Al parecer, tenía varias. Tal como estaban las cosas, todos parecían muy amables. La mayoría de sus verdades y mentiras tenían que ver con su vida, donde crecieron y cosas así, aunque muchos esparcieron algún que otro dato sobre sus peculiaridades y cosas así. La clase debatía las dos verdades y la mentira de Onenuki, intentando averiguar sobre qué había mentido. Para Izuku era obvio que mentía sobre un accidente con una peculiaridad cuando era más joven, lo que le había dado ese aspecto a su rostro. Izuku sabía que Onenuki tenía una habilidad suavizante, no la de regeneración necesaria para sobrevivir a la pérdida total de piel de su rostro. Era ingenioso, sin embargo, porque a la mayoría de la gente jamás se le ocurriría mentir sobre un tema tan espantoso. También significaba que había reprobado el examen de recomendación y que era un masajista con amplia experiencia, lo cual también podía ser una mentira. Onenuki parecía ciertamente satisfecho consigo mismo. Izuku quería usar la tardía adquisición de su don como una verdad que luego sería desmentida. El único problema era que no estaba seguro de cómo reaccionarían sus compañeros ante su presunta, en realidad, real, ausencia de don. Todos parecían bastante amables hasta ahora, pero las apariencias engañan. Y si arruinaba por completo los próximos años contándoselo tan pronto, podrían pasar 3 años más de miseria. Por otro lado, si no se lo contaba y salía a la luz más tarde, podrían volverse en su contra por ocultar su antigua ausencia de don. Esto era un desastre. Al menos sabía que Kyoka no estaría en su contra. Lo sobresaltó de su monólogo interior la sensación de Kyoka apretándole la mano. La miró confundido, solo para encontrarse con su sonrisa burlona y un audífono que se movía. Estaba murmurando todo eso.
Susurró, solo para ser respondido por un leve asentimiento. Adelante. Dales una oportunidad, susurró ella. Te apoyaré si alguien te critica. Volvió al debate sobre la mentira de Onenuki, aunque Izuku era muy consciente de que aún le sostenía la mano. Tokage y Yaoyorozu habían comentado que recordaban haberlo visto en el examen de recomendación, y la mayoría evitaba hablar de su mutación, así que el consenso era que no era un masajista experto. Onenuki se rió mientras decía que su cara era igual, sin necesidad de accidente. Parecía una persona genial. Izuku esperaba que aún quisiera ser su amigo después de lo que estaba a punto de decir. Bien, sigamos. Así continuó dirigiendo esta locura. Parecía alimentarse de la energía. Tú, chico brócoli. Izuku arqueó una ceja al oír el apodo, pero sintió la risa de Kyoka a su lado. Traidor. Nombre, 2 verdades y una mentira. Vamos, vamos, vamos. Tragó saliva mientras miraba alrededor de la habitación, y sintió que Kyoka le apretaba la mano una vez más, y se encontró a sí mismo apretándosela de vuelta. Vale, me llamo Izuku Midoriya. Mis 2 verdades y una mentira son, Izuku respiró hondo. El año pasado estuve involucrado en 2 ataques de villanos. Los rostros de la habitación se tornaron solemnes rápidamente. Activé mi don por primera vez hace menos de 2 meses. Más de unas cuantas cejas se fruncieron mientras sus compañeros intentaban averiguar si esto era posible y cómo. Quedé primero en el examen de admisión. Por lo que él y Kyoka habían descubierto, All Might solo les había mostrado a los 2 los 10 primeros. Uraraka ciertamente no conocía el lugar de nadie más, aunque ella misma quedó en 6º lugar. Hubo un momento o 2 mientras sus declaraciones se asimilaban, antes de que la sala común estallara en un debate. No había habido un alboroto tan fuerte desde que Yaoyorozu había declarado, en lo que afortunadamente resultó ser su mentira, que nunca había comido pizza. Uraraka y Onenuki intentaron presionar a Kyoka para que les dijera cuál era la mentira, pero ella simplemente les dedicó una sonrisa de suficiencia y se encogió de hombros mientras se recostaba para disfrutar del caos. Ácido, Koda y Pony mencionaron haber visto a Izuku corriendo por su zona de pruebas, lo que hizo pensar a la gente que tal vez había llegado primero. Desde luego, nadie se apresuró a decir que sí, gracias, Kyoka. La clase rápidamente llegó a la conclusión de que los ataques del villano debían ser ciertos, porque era imposible que hubiera quedado primero en el examen de admisión y solo hubiera tenido menos de un mes para practicar su don. Izuku casi quiso sonreír al saber lo cerca que había estado, pero no quería dar pistas. Hubo debate sobre si había quedado primero, y los principales argumentos en contra eran 2 estudiantes en otras áreas de prueba. Uno con un poderoso don de telequinesis y otro con un poderoso don de electricidad que aparentemente dominaban esas zonas. Ambos estudiantes estaban en el 1B, así que no tenían forma de comprobar fácilmente si era mentira. Sin embargo, la mayoría de la clase finalmente decidió que debía haber llegado primero y, por lo tanto, que la afirmación sobre su don debía ser falsa. Los únicos que finalmente llegaron a la conclusión correcta fueron los que estaban sentados a su alrededor. Onenuki, Shoji y Uraraka, mientras que Kyoka se abstuvo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Bueno, la verdad es que estuve involucrado en 2 ataques de villanos el año pasado. Activé mi don por primera vez hace unas 7 semanas y quedé segundo en el examen de admisión. Pasó otro momento de silencio antes de que la sala volviera a estallar en caos, con la gente haciendo preguntas una tras otra. Nadie parecía enojado, solo confundido e impresionado. Ese fue un buen primer paso. Ahora debía esperar que sus explicaciones funcionaran para todos. Después de que Midoriya, no Green, Hira había dejado claro que era un apodo solo para ella, terminara su explicación, los últimos 3 estudiantes no recibieron tanta atención por sus verdades y mentiras. Lo cual le vino muy bien a Ochako. Después de todas las revelaciones anteriores de sus compañeros de clase, fue agradable relajarse con algunas entradas finales de relativamente bajo riesgo. Hiro había logrado engañar a todos al afirmar que había quedado primera en el examen de admisión, lo cual resultó ser cierto. Ochako no se sorprendió. Cuando vio que los puntos de rescate existían, supo que Hiro debía haber recibido una cantidad enorme por haberlo dado todo en derrotar al punto cero.
Shoji había intentado un doble engaño basándose en la mentira de Onenuki y dijo que su máscara era para evitar asustar a los niños pequeños con su cara, lo cual aparentemente también era cierto. Onenuki simplemente rió cuando el imponente adolescente lo admitió. Al menos, parecían compartir el sentido del humor. Al parecer, Midoriya y Hir también tenían un toque de humor negro, ya que también rieron entre dientes ante la declaración de Shoji. Sin duda, eso explicaba por qué Shoji usaba bocas en los brazos para hablar en lugar de su boca natural. Su propia mentira sobre ser de Tokio fue puesta en evidencia. No por su acento, que le daba miedo, sino porque parecía demasiado mundano para no ser una mentira. Después de que Midoriya se desvelara con su comentario sobre su supuesta falta de peculiaridad, le pareció razonable hacer lo mismo con su origen en Mie, aunque la seriedad de ambos fuera tan grande. Todavía no podía superar el hecho de que Midoriya hubiera quedado segundo en el examen de admisión después de no tener su don ni siquiera un mes. Su explicación de que tenía que ver con su masa muscular le pareció lógica, pero nunca había sido muy aficionada a la ciencia de los dones. Sin embargo, al parecer, había convencido a Yaoyorozu, quien parecía saber de lo que hablaba. Ochako estaba tan impresionada de que hubiera logrado tanto con un don prácticamente nuevo. Lo hacía aún más genial. La pizza llegó poco después de que terminaran una ronda de su juego, y todos parecían ansiosos por empezar a comer. Se dividieron en pequeños grupos charlando mientras comían, algunos estudiantes como Asido y Tokage flotaban, literalmente, en el caso de Tokage, de un grupo a otro tratando de conocer a la mayor cantidad de personas posible, sugiriendo más juegos de introducción y similares, pero parecía como si la mayor parte de la clase estuviera bien por esa noche. Poco a poco, de uno en uno o de dos en dos, la gente empezó a subir para terminar de arreglar sus habitaciones y dormir bien antes de su primer día de clases. Después de que Midoriya y Hir se disculparan, Ochako decidió subir ella misma. Sus compañeros eran muy amables, pero quería asegurarse de estar lista para su primer día en la UA por la mañana. Solo quería hacer una cosa antes de ir a su habitación. Al ver que todos los estudiantes restantes en la sala común estaban distraídos con un meme en el teléfono de Asido, Ochako subió sigilosamente las escaleras hacia el dormitorio de los chicos, al segundo piso. Solo un estudiante no había participado en las presentaciones. Había varias razones para ello, pero la afirmación de Yaoyorozu de que Todoroki era distante preocupó a Ochako. Su forma de decirlo implicaba que no se trataba de una simple indiferencia natural ni nada por el estilo. Ochako no estaba en condiciones de saber si Todoroki había sido aislado de niño, si sufría de ansiedad social, aunque, dado que Midoriya y Koda habían asistido a las presentaciones, tendría que sufrir muchísimo, o si se trataba de algo completamente distinto. En cualquier caso, lo que sí sabía era que, en la gran mayoría de esos casos, Todoroki no habría tenido a nadie que se acercara a él. Y eso era precisamente lo que Ochako pretendía hacer. Quería asegurarse de que supiera que había gente en la clase que se preocupaba por él y que quería ayudarlo. Si resultara que simplemente era un imbécil distante, bueno, no habría problema. Al llegar a su puerta, era evidente que él estaba allí y aún despierto, pues veía luz por debajo y oía movimiento al otro lado. Respirando profundamente para recomponerse, extendió la mano y llamó con fuerza. Todoroki obviamente la oyó, pues el movimiento al otro lado se detuvo de inmediato. Aún así, la puerta no se abrió. Justo lo que esperaba. Llamó una vez más, sin esperar respuesta, antes de aclararse la garganta y hablar. Hola Todoroki. Me llamo Ochako Uraraka. Solo quería que supieras que te extrañamos esta noche y que siempre estaré encantada de hablar contigo si quieres. Estoy en el segundo piso, en el lado de las chicas. Espero verte mañana. Ochako esperó varios instantes más para ver si esto había provocado alguna reacción. Tras unos 15 segundos, Todoroki reanudó lo que estuviera haciendo al otro lado de la puerta. De nuevo, más o menos lo que ella esperaba. Al menos se había tomado el tiempo de escucharla. No quería que nadie de su clase se quedara atrás o solo, al menos si tenía algo que decir al respecto. Izuku no estaba exactamente seguro de por qué ni siquiera de cuándo había accedido a dejar que Kyoka viera su habitación, pero ella lo había seguido precisamente con ese propósito.
Honestamente, las últimas 2 horas, más o menos, de presentaciones y comida fueron básicamente un borrón para él. Una mañana temprano para intentar llegar lo suficientemente temprano como para evitar a todos los demás, evitar que su madre conociera a los padres de Kyoka sin que ninguno de ellos sospechara, y luego el esfuerzo de arreglar su habitación lo habían agotado bastante. El agotamiento de todas las interacciones sociales del día, además de eso, lo había hecho querer evitar las presentaciones, pero Kyoka lo había convencido. Vamos, Green. Básicamente me lo ocultaste cuando subí a buscarte antes, así que es justo. Y no es que no haya visto el santuario de Olmigd que era tu habitación en casa. Eso sí que no era justo. Él no lo llamaría santuario. Claro que tenía mucha mercancía de Olmigd allí, pero también había otros héroes. En realidad, era más bien un templo al heroísmo en general. Al menos eso era lo que buscaba. ¿En serio? No creo que tuvieras más de media docena de artículos que no fueran de Olmigd. Izuku recordó rápidamente su lista mental de la mercancía que había sacado últimamente. Kyoka estaba peligrosamente cerca de tener razón, pero no iba a dejar que eso lo detuviera. Eran 6:30, muchas gracias. Hubo una pausa antes de que Kyoka preguntara lo obvio. ¿La mitad? Había un póster con Olmigd y Sir Nicteye, partido por la mitad, le informó con suficiencia a su amigo. Lo cuento como mitad Olmigd y mitad Sir Nicteye. Kyoka suspiró. Como sea. Solo digo que, por muy agresiva que sea tu habitación, no te voy a juzgar. Hubo un instante antes de que dijera, bueno, no te voy a juzgar más de lo que ya lo he hecho. Otro instante antes de añadir, que es mucho. Eso no es lo que realmente me preocupa. Pero, de todas formas, lo verás tarde o temprano, mejor que sea cuando todo esté en orden. A Izuku generalmente le gustaba mantener las cosas ordenadas, pero nada estaba tan limpio y ordenado como recién llegado. Todo en su sitio, sin los desechos que se acumulan a diario. Claro que sí. Es justo que pueda ver la habitación de mi mejor amiga. Entonces, ¿puedo ver tu habitación pronto también? Kyoka intentó tartamudear alguna objeción, pero Izuku la miró de reojo. Las objeciones se fueron apagando al darse cuenta de que no tenía argumentos válidos, y simplemente asintió, sonrojándose lentamente. Al final, Izuku se alegró de que Kyoka lo hubiera arrastrado escaleras abajo para las presentaciones. Había tenido mucho miedo de sus futuros compañeros, asumiendo que se comportarían como sus antiguos compañeros. Le había sorprendido sinceramente que Uraraka, Shoji y Onenuki hubieran visto algo en él que los llevó a sentarse juntos, pero descubrió que había disfrutado de su compañía. Izuku se sorprendió aún más cuando decidió contarle a toda la clase, sin siquiera conocerlos, que su don había aparecido recientemente. Y todos simplemente lo aceptaron. Hicieron preguntas, claro, porque era prácticamente inaudito. Pero se dieron cuenta de que llevaba años sin tener don y aún así lo aceptaron. Una pequeña y traidora parte de su mente seguía gritando que todo era falso, una broma, todo diseñado para alimentar sus esperanzas y destruirlas por completo mañana, en una semana o en un mes. Pero ya había sufrido bromas como esa en el pasado, y esto se sentía diferente. Esto se sentía más seguro. Y tenía a Kyoka. Había sido su amiga incluso antes de que Olmigd le diera su don. Había estado ahí para él cuando realmente no tenía don. Que él adquiriera uno no había cambiado nada entre ellos. Tal vez, solo tal vez, sus compañeros de clase eran similares. Después de todo, todos planeaban ser héroes. Te quedaste muy callado, Verde. Izuku se sobresaltó al oír la voz de Kyoka a su lado. Admitía que se había perdido en sus pensamientos y agradecía no haberlo dicho todo en voz baja. Era un hábito que le había costado mucho superar al darse cuenta de que Kyoka podía oír prácticamente todo lo que decía durante esos ataques. No era perfecto, pero era mejor. Solo pensaba que fue genial tener compañeros de clase que no fueran unos idiotas por una vez. Gracias por estar ahí cuando les conté sobre mi historia de peculiaridades. No creo que lo hubiera logrado sin ti, y luego lo habría estado pensando quién sabe cuánto tiempo. Claro, ¿para qué sirven los mejores amigos? Lo empujó con el codo, pero tenía las mejillas sonrojadas. Quizás todavía estaba sonrojada por lo de antes.
Un momento después, llegaron al quinto piso y estaban justo afuera de la puerta de Izuku. Respiró hondo antes de abrir la puerta, dejando que Kyoka viera cómo había redecorado su habitación. La mercancía de héroes aún ocupaba un espacio considerable alrededor de su escritorio y cómoda, con varios pósteres pegados en las paredes y figuras cubriendo las superficies planas. Pero la balanza entre All Might y otros héroes no estaba tan a su favor. Haber conocido y entrenado con el héroe solo había aumentado la admiración de Izuku por él, pero también le resultaba un poco extraño tener tantas imágenes de él mirándolo constantemente. En cambio, había diversificado su colección, añadiendo pósteres y figuras de Present Mic, Edgesot y otros. La pieza más reciente era una figura de Kamui Watts interpretando su prisión de cadenas lacadas, que había sido sorprendentemente cara, con un lugar destacado en su tocador. El héroe había hablado con él tras el incidente del criminal gentil, disculpándose por su comportamiento tras el ataque del villano de lodo y prometiendo empezar a donar a organizaciones de derechos de los Indon. No se había publicitado mucho, pero Izuku había encontrado pruebas de que lo había hecho, lo que indicaba que Kamui Watts, al menos, tenía buenas intenciones. Sin embargo, aunque el resto de su habitación no tenía artículos de héroes, no estaba simplemente desprovista de decoración. Izuku había adoptado el estilo decorativo de su anterior santuario All Might dedicado al heroísmo y lo había aplicado al resto de la habitación. Solo que en lugar de pósteres de héroes, tenía pósteres de varias bandas de rock y punk esparcidos por la pared opuesta, y en lugar de figuras y maquetas, tenía un puñado de vinilos. Solo había tenido tiempo de encontrar algunos de sus favoritos, y ni siquiera tenía un reproductor para ellos todavía. Estaba en ello. La paleta de colores de su habitación también había cambiado. Había desaparecido la combinación de rojo, blanco y azul All Might. El verde era ahora el color del día. Después de todo, había sido su color favorito durante un tiempo, por razones obvias, pero no había podido encontrar un edredón verde. Sorprendentemente, no se sintió demasiado afectado, feliz de encontrar uno de un morado intenso y profundo. Así que, sí, esta es mi habitación. Izuku se arrepintió mentalmente de haber dicho lo obvio, arrepentido de no tener nada que guardar o limpiar para concentrarse. No le preocupaba, en sí, que Kyoka lo juzgara por los pósteres y vinilos que había adquirido, pero sentía una curiosidad desesperada por su reacción. Varias de las bandas que tenía expuestas las había encontrado tras investigar a las bandas más conocidas que Kyoka le había recomendado. Se apartó para que Kyoka pudiera ver la habitación y observó su reacción mientras lo asimilaba todo. Sonrió con sorna hacia su escritorio, pero no dijo nada. Al mirar a la derecha, hacia su cama, la sonrisa se desvaneció de su rostro. Su mandíbula se abrió, sus cejas se elevaron y el rubor en sus mejillas se transformó en un rubor intenso. Parpadeó sorprendida varias veces antes de decir nada. Bueno, supongo que al menos has cogido buen gusto musical, murmuró Kyoka, e Izuku se llenó de orgullo. Apenas sabía nada de música antes de conocer a Kyoka, y a estas alturas respetaba su opinión incluso por encima de la suya. Sin embargo, no entendía por qué se sonrojaba tanto. Buen trabajo con la sala, Green. Yo, ni siquiera tengo un comentario sarcástico. Bien hecho. Wow. Kyoka nunca perdía la oportunidad de hacer un comentario sarcástico. ¿Te importa si vemos el mío más tarde? Me estoy dando cuenta de que estoy más cansado de lo que pensaba y debería intentar descansar un poco antes de mañana. Izuku asintió, algo confundido. Kyoka parecía aturdido. Algo había sucedido y no tenía ni idea de qué. En cualquier caso, Izuku consideró el día un éxito rotundo y, por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ilusión la escuela del día siguiente. Shota Aizawa ya tenía dolor de cabeza, y la escuela aún no había comenzado oficialmente. No debería haberse sorprendido de que Nezu se aprovechara de su condición de subdirector al delegarle algunas tareas. Principalmente relacionadas con el nuevo sistema de dormitorios, pero también trabajo administrativo relacionado con el programa de héroes. Nada irrazonable para un subdirector, pero un aumento nada despreciable para su ya considerable carga de trabajo. Ni siquiera podía quejarse con Isashi porque el hombre ya tenía 3 trabajos y no le prestaría atención, eso no era cierto.
Hisashi siempre estaría ahí para Shota, pero no quería quejarse por algo tan trivial como el trabajo extra. Quizás tendría que reducir un poco las patrullas, como Hisashi. Shota no las había reducido en absoluto cuando empezó a dar clases en la UA, a diferencia de todos los demás profesores. Ahora, con las responsabilidades de subdirector encima, su carga de trabajo empezaba a resultarle físicamente imposible. Esto también significaba que la revisión de sus alumnos durante el año preescolar se estaba realizando en circunstancias poco ideales. A Shota nunca le gustaba mirar más allá de los simples detalles biográficos de sus alumnos para ser imparcial al impartir su clase, pero este año solo tuvo tiempo de revisar su nombre, escolaridad previa, posición en el examen de admisión y foto para poder identificarlos a simple vista. Tenía suficiente confianza en su capacidad para juzgar sus peculiaridades a simple vista y planeaba profundizar en sus antecedentes y necesidades individuales después de conocerlos y verlos actuar en su prueba de evaluación de peculiaridades. Afortunadamente, Nezu seguía permitiéndole saltarse la orientación y realizar su examen a pesar de su reciente ascenso a subdirector. Había varios dolores de cabeza adicionales que podía prever incluso con solo mirar los detalles superficiales de su clase entrante. Los estudiantes de intercambio no eran inusuales, pero a menudo necesitaban ayuda adicional con el japonés y para integrarse culturalmente. Quizás el sistema de residencias estudiantiles ayudaría con eso, y quizás Ponitsu no Tori, al ser de Estados Unidos, podría aprovechar el tiempo que normalmente pasaba con Hisashi en inglés para perfeccionar su japonés. Los estudiantes con legados no eran inusuales, pero él tenía 3 grandes legados en su clase. Setsuna Tokage era la menos prestigiosa de las 3, pero su madre seguía siendo la respetada heroína Hirana, famosa por su mutación de lagarto y su saliva ácida. El 6º puesto de Tokage en el examen de recomendación probablemente le dolió el ego, sobre todo sabiendo que la mejor puntuación había optado por Shiketsu, dejándola a un puesto de la lista de recomendación. Sin embargo, ella no había recibido educación en casa, a diferencia de las otras 2 estudiantes con legados, y Shota agradeció que esta no fuera su primera vez en un aula. Los otros 2 estudiantes de legado eran de muy alto perfil. Momo Yaoyorozu contaba con el respaldo del conglomerado Yaoyorozu, mientras que Shoto Todoroki era hijo del mismísimo héroe número 2. Ambos habían recibido educación en casa durante toda su educación. Shota esperaba que Todoroki fuera uno de sus mayores dolores de cabeza este año. El chico había quedado en 4º lugar en el examen de recomendación sin usar ni la mitad de su don. Si hubiera usado su fuego además de su hielo en el examen práctico de recomendación, probablemente habría quedado fácilmente en primer lugar. No estaba claro por qué se había negado a usar su fuego hasta el momento, pero era algo que tendría que resolverse más pronto que tarde. En cualquier caso, el mayor dolor de cabeza de Shota seguramente serían los estudiantes reclutados por All Might. All Might llevaba días intentando hablar con él, presumiblemente para explicarle con todo detalle sobre sus estudiantes seleccionados, pero Shota no había tenido tiempo de hablar con él. De todos modos, no es que hubiera querido hablar mucho con el héroe antes de que comenzara el año. Era evidente que tenía una fuerte predisposición a favor de los estudiantes con los que había interactuado durante el último año, y Shota quería evitar que esa posible predisposición se filtrara en su propia enseñanza. El simple hecho de saber quiénes eran ya era bastante malo. Varios de ellos habían mostrado una preocupante falta de instinto de supervivencia durante la maniobra de Nezu con los .0. En el caso de Kyoka Hiro, esto había dado lugar a hazañas impresionantes, aunque se había excedido un poco al destruir el .0. Recovery Girl le había asegurado que no había peligro de daño permanente por lo que había hecho la chica, y su congelación fue más por sorpresa que por otra cosa. Algo que podría superarse con tiempo, entrenamiento y citas con Inui si fuera necesario. Shota simplemente la vigilaría por el momento y se aseguraría de que Nezu no introdujera demasiadas sorpresas en su currículo. Izuku Midoriya, sin embargo, se perfilaba como la mayor fuente potencial de dolores de cabeza del año. Su actitud durante el examen aún irritaba a Shota, aunque su comportamiento hacia el final fue alentador.
Había evaluado rápidamente la situación, ideado un plan con 2 completos desconocidos para retrasar el punto cero y rescatar a los solicitantes heridos, y lo puso en marcha segundos después de que comenzara el ataque. Demostró una gran serenidad y un don innato para la estrategia, algo que siempre era agradable en un estudiante. Sin embargo, no debería haber supuesto un peligro físico para sus compañeros para que se pusiera en marcha. Fue una inconsistencia exasperante en la evaluación que Aizawa hizo del chico. Además, su escuela secundaria había sido la escuela secundaria Aldera, que recientemente había sido objeto de una investigación anti-extravagancia de gran repercusión, en la que la mayor parte de la administración y muchos profesores fueron despedidos por creencias extravagantes, e incluso algunos vínculos con grupos terroristas extravagantes. Shota tendría que vigilar de cerca al chico para asegurarse de que no se le hubiera contagiado. La evaluación de peculiaridades de mañana ayudaría mucho a Shota a comprender qué les pasaba a algunos de sus estudiantes. Nadie sería expulsado, pero sin duda sería una revelación para cualquiera que pensara que podría salir adelante con el mínimo esfuerzo. De eso no cabía duda. Posición de preparación. Giro a la izquierda, paso atrás. Bloqueo alto. Puño medio. Descanso. Giro a la izquierda, paso adelante. Patada frontal. Bloqueo en X alto. Descanso. Paso atrás. Bloqueo bajo. Puño alto. Izuku se detuvo en medio de su rutina matutina de entrenamiento, con un destello verde sobre su piel antes de soltar el uno para todos. Algo se había sentido extraño en el último movimiento de su kata. Incluso ahora, con cierto control sobre el uno para todos, a Izuku le resultaba más fácil practicar con los movimientos controlados y cuidadosos de una rutina de artes marciales. Sin embargo, lo que acababa de sentir no estaba controlado. No era cuidadoso. Y ciertamente no era rutinario. Sintió una energía similar a la de uno para todos inundando su puñetazo. Pero no era uno para todos. Izuku conocía la tormenta que lo azotaba en su interior, y a pesar de la presión constante por usar más su poder, sabía que podía controlarlo con concentración. Sentía como si un poder se filtrara en él a través del puñetazo, un poder del que desconocía su origen. Y eso le preocupaba. De nuevo. Posición lista. Giro a la izquierda, paso atrás. Bloqueo alto. Puño medio. Descanso. Giro a la izquierda, paso adelante. Patada frontal. Bloqueo en X alto. Descanso. Paso atrás. Bloqueo bajo. Puño alto. Esta vez, Izuku liberó el uno para todos como si lo hubiera quemado. Con cautela, extendió la mano derecha, flexionando los dedos, buscando cualquier señal de daño, pero no encontró nada. La energía que había inundado su cuerpo se sentía diferente a la del uno para todos. Más pura. Más cruda. No era el mismo tipo de energía eléctrica y vibrante que había llegado a asociar con su don, que se resistía y suplicaba ser utilizada, sino algo más parecido a un movimiento condensado. La sensación de movimiento se cristalizó. Desde luego, no iba a seguir con su rutina matutina con su don comportándose de forma extraña. Tendría que encontrar a Olmig y hablar con él en privado. Quizás podría encontrar tiempo después de la orientación. El hombre nunca había hablado de algo así, pero había estado introduciendo a Izuku al One for All poco a poco, con cuidado de mantenerlo a salvo. Quizás esto era lo que sucedía mientras su cuerpo se aclimataba al don y se volvía capaz de usar porcentajes mayores. Incluso después de que Kyoka saliera repentinamente de su habitación la noche anterior, charlaron un rato por mensaje de texto antes de irse a dormir, planeando salir a correr por la mañana para despejarse. Dado que su kata matutino había terminado temprano y ella no estaría lista para correr hasta dentro de unos 20 minutos, Izuku decidió relajarse en la sala común. Al entrar desde el patio central del dormitorio, se encontró con su tutor de pie en la cocina, mirándolo con extrañeza. Eraseread estaba allí, con el arma de captura en los hombros y las gafas amarillas colgando del cuello, bebiendo una taza de café humeante, con aspecto de no haber dormido en toda la noche. Dado que era un héroe clandestino y realizaba la mayoría de sus patrullas de noche, quizá no lo había hecho. Me alegra que al menos haya alguien despierto.
Aizawa no parecía haber estado feliz en su vida, pero Izuku decidió no mencionarlo. Hay uniformes de gimnasia para los 20 de allá. Un gesto hacia una de las mesas de la sala común mostró una pila de uniformes de diferentes tallas esperando a ser puestos. Asegúrense de que todos los lleven puestos y estén en el área de educación física a las 8 de la mañana. También dejé instrucciones por escrito por si no había nadie despierto. Dicho esto, el héroe apuró el resto de su café y salió furioso hacia la puerta principal. Entonces no asistiremos a la orientación. Las ceremonias comenzaban oficialmente a las 8:30, pero Izuku sabía que tendrían que estar allí antes para asistir. También sabía que los profesores de la OA tenían mucha flexibilidad para impartir sus clases, y al parecer, eso se extendía hasta hoy. No. Tenemos algo mucho más importante que hacer. Eraserhead se volvió hacia Izuku con una mirada penetrante. Si alguno de tus compañeros llega tarde o no llega, lo consideraré tu culpa, Midoriya. Sin esperar respuesta, se escabulló por la puerta principal y salió del dormitorio. Izuku suspiró. Se había esfumado cualquier esperanza de tener una mañana agradable y relajante. Al menos Kyoka se levantaría pronto para ayudarlo a asegurarse de que todos estuvieran listos a las 8. Se preguntó distraídamente qué consideraba Eraserhead más importante que la orientación, pero estaba seguro de que sería intensa. Con todo el ajetreo de preparar a sus compañeros para lo que Aizawa quisiera, Izuku olvidó por un momento el extraño comportamiento de One for All. Para ser una escuela secundaria tan prestigiosa, Yosetsu esperaba que incluso los campos de educación física de la UA fueran una versión ultra de los campos de una escuela normal. Dados los esfuerzos que hacían para el examen de ingreso, no le habría sorprendido ver pistas de clase mundial, areneros y similares, con múltiples de cada uno. Algo en lo que se habrían celebrado las Olimpiadas de antaño. En cambio, lo que encontró fue algo que no desentonaría en cualquier instituto de Tokio. Bueno, suponiendo que cualquier instituto de Tokio tuviera 4 copias de todo. Supuso que tenía sentido. Algunas peculiaridades podían ser bastante destructivas, y sería un fastidio tener que suspender la clase de educación física si alguien destruía accidentalmente una parte de una pista. Aún así, nadie tenía ni idea de por qué los habían llamado. Midoriya había dicho que Eraserhead había dejado claro que no irían a la orientación, que tenían algo más importante que hacer. Casi se inclinaba a descartar las instrucciones de Midoriya como una broma elaborada, pero supuso que sería difícil, aunque ciertamente no imposible, inventar instrucciones escritas en papel con membrete de la UA. Afortunadamente, cualquier idea de que se tratara de una broma se desvaneció cuando Eraserhead se acercó a la clase reunida exactamente a las 8 de la mañana con una tableta y una pelota de béisbol con un anillo electrónico alrededor. Si le sorprendió verlos a los 20 allí, lo disimuló bien. Sus compañeros enseguida notaron a su profesor y se callaron, pero al parecer no lo suficientemente rápido para el gusto de Aizawa. Les tomó 15 segundos calmarse. Pierden demasiado tiempo. Espero que mejoren en el futuro. Tenemos mucho que cubrir, así que vamos a empezar de inmediato con una prueba de detección de don. Eraserhead apenas parecía mirarlos mientras les hablaba, en cambio, los miraba fijamente por encima de sus cabezas. Hubo breves murmullos, pero ninguna protesta real, ya que Midoriya ya les había dicho que esto reemplazaría su orientación. Bien, entiendes que aquí en la UA tengo la libertad de dirigir mi clase como mejor me parezca. El examen de admisión es ilógico, así que tengo una forma diferente y mejor. Kaibara, por favor, da un paso al frente. Yosetsu miró a su lado, donde estaba Zen, pero no parecía particularmente preocupado mientras se acercaba a su profesor. Conseguiste la mayor cantidad de puntos de villano en el examen de admisión. ¿Cuál fue tu lanzamiento más largo con una pelota de softball en secundaria? 62 metros, si no recuerdo mal. Yosetsu estaba bastante seguro de que era cierto, porque su mejor marca era 61, y maldita sea, Zen se lo restregó en la cara al día siguiente de sus pruebas. Inténtalo ahora con tu don. Siéntete libre de hacer lo que necesites, siempre y cuando no salgas del círculo. Eraserhead le lanzó la pelota electrónica a Zen, quien tenía una pequeña sonrisa en el rostro. Yosetsu conocía esa sonrisa, una sonrisa llena de confianza.
Sen se había esforzado muchísimo en afinar su ritmo para obtener la mayor palanca y velocidad de rotación posibles, y la principal tarea que había practicado era el lanzamiento. Tenía sus razones, y parecía una casualidad que le ayudara tan temprano en su carrera. Tras un breve estiramiento, Sen comenzó a intensificar su don, rotando rápidamente algunas partes del cuerpo antes de adoptar una postura de lanzamiento. Como ya lo había hecho tantas veces, Sen giró la pierna antes de plantarla, transfiriendo la rotación al torso y usándola para impulsar su brazo derecho hacia adelante. Lo novedoso era que lo hacía todo a la que, hasta donde Yosetsu sabía, era su velocidad máxima. El margen de tiempo para transferir el impulso de la pierna de apoyo al torso era mínimo, y se reducía a medida que aumentaba la velocidad. Aizawa simplemente observó impasible cómo la pelota salía volando antes de que la tableta frente a él sonara. La giró para que toda la clase pudiera ver la distancia que Sen había recorrido. 846,2 metros. Yosetsu escuchó con atención mientras su profesor explicaba exactamente lo que harían, usando sus peculiaridades en los exámenes estándar de educación física de secundaria. Ya estaba repasando cómo podría usar su peculiaridad para mejorar sus calificaciones en esos exámenes absurdos. Yosetsu hizo una mueca al oír a Asido y Tokage detrás de él decir que esto sería divertido. En primer lugar, no todos los estudiantes tenían dones adecuados para estas pruebas físicas en particular. Yosetsu solo veía cómo su don podría ser útil en una de las pruebas estándar, dependiendo de cómo se realizara, pero quizás habría variaciones en algunas de las otras pruebas en las que podría destacar. En segundo lugar, Eraserhead no parecía el tipo de profesor que aceptara con agrado la idea de que los estudiantes se divirtieran en sus clases. De hecho, los ojos entrecerrados del hombre se abrieron ligeramente mientras miraba fijamente a las dos chicas, interrumpiéndolas bruscamente. ¿Diversión? ¿Creen que esto será divertido? Tenemos 3 años para convertirlos en héroes dignos de ese nombre. No tenemos tiempo que perder en diversión. Normalmente, simplemente expulsaría a cualquiera que no se tomara en serio estos exámenes. Pero ahora soy el subdirector, se oyeron algunas exclamaciones entrecortadas en la clase. Nadie esperaba que este hombre desaliñado ocupara un puesto tan alto en la administración. Y tengo estándares que debo seguir. En cualquier caso, basta con decir que cualquiera que no se esfuerce al máximo, cualquiera que no demuestre su potencial para ser un héroe, deseará que lo expulsara. ¿Entendido? Izuku se esforzaba por no parecer demasiado emocionado. Después de que Aizawa les diera una reprimenda verbal a Asido y Tokage por atreverse a sugerir que permitirles usar sus dones como quisieran podría ser divertido, todos se habían mostrado un poco más apagados. Sin embargo, todavía no estaba seguro de por qué Aizawa parecía haberlo fulminado con la mirada durante su respuesta. En cualquier caso, Izuku estaba deseando ver las peculiaridades del resto de sus compañeros en acción. Conocía algunas y podía adivinar algunas más, pero la mayoría le eran completamente desconocidas. Ojalá hubiera podido traer su cuaderno para tomar notas durante los exámenes. Tendría que dedicar un tiempo después a anotar todo lo que recordara. La carrera de 50 metros fue la primera prueba. Sorprendentemente, la mayoría de los estudiantes no pudieron usar su don para acelerar demasiado. Kaibara usó su don para recorrer la distancia rápidamente con pasos largos y ágiles, mientras que Asido usó su ácido para esquiar. Ambos eran, obviamente, estudiantes de All Might, pues recordaba sus dons de sus análisis anteriores. Yaoyorozu se creó unos patines, mientras que Todoroki se impulsó hacia adelante sobre una ola de hielo. Ambos, obviamente, merecían el título de estudiantes recomendados. Sin embargo, manteniendo One for All al 5%, Izuku logró obtener una de las puntuaciones más altas simplemente corriendo con normalidad. Al observar las pruebas que tenía ante sí, pensó que tenía suerte, ya que su don lo ayudaría directamente en más de la mitad, y su entrenamiento con All Might lo ayudaría en el resto. Algunos de sus compañeros, incluyendo a Kyoka, sinceramente, podrían tener que ser un poco más creativos. La siguiente prueba fue de fuerza de agarre, y esta vez se mostró más creatividad en el uso de las peculiaridades. Algunos estudiantes eran simplemente fuertes por naturaleza, como Pony y Kirishima.
Shoji era discutible, ya que obtuvo una puntuación incluso superior a la del propio Izuku al usar los 6 brazos, aunque con solo 2 habría sido realmente impresionante. Kendo y él mismo usaron sus peculiaridades con bastante facilidad para obtener puntuaciones decentes, mientras que Shiozaki y Kyoka usaron su cabello y sus auriculares, respectivamente, para aumentar sus puntuaciones. Shiozaki tuvo más éxito en ese intento. Kodai logró reducir el tamaño de la máquina de agarre a un tamaño lo suficientemente pequeño como para aplicar una fuerza considerable sobre el sensor. Pero Izuku pensó que la técnica más ingeniosa fue la que Awase logró. Presionó con todas sus fuerzas antes de soldar la máquina. Luego, apretando cada vez más a intervalos, la desoldó y la volvió a soldar 6 o 7 veces, obteniendo finalmente una de las puntuaciones más altas de la clase. La tercera prueba, el salto de longitud desde parado, fue la primera en mostrar a los 2 estudiantes de su clase que habían reprobado el examen de recomendación. Tokage demostró que podía obtener una puntuación prácticamente infinita, flotando sus pies incorpóreos hasta el borde del campus, antes de que Aizawa le dijera que los trajera de vuelta. Onenuki, por otro lado, demostró un control exquisito de su capacidad de ablandamiento, suavizando la zona justo delante del arenero lo justo para que quedara prácticamente elástica, lo que le proporcionó una plataforma de rebote para una puntuación fantástica. Una vez más, los giros alucinantes, y retorcidos, de Kaibara le permitieron obtener una buena puntuación, y Uraraka igualó a Tokage con otra puntuación prácticamente infinita al eliminar su propia gravedad. Esto hizo que Izuku se preguntara cómo calificaría Aizawa a un estudiante que literalmente podía volar en estos exámenes. Los pasos laterales repetidos fueron la primera prueba en la que nadie, salvo Izuku, tenía un don para mejorar su puntuación. Yaoyorozu sacó 2 pequeños trampolines y los usó para rebotar, pero no le sirvieron de mucho para mejorar su puntuación general. Kyoka logró usar su don con gran eficacia en el toque de dedo sentada y las abdominales, usando sus ganchos para las orejas para impulsarla más en los toques de dedos y ayudarla cuando flaqueaba en las abdominales. Shiozaki hizo lo mismo con sus lianas en ambos, mientras que Tokoyami pudo usar su sombra oscura para impulsarlo más en los toques de dedos. Sin embargo, todos fueron superados por Asido, cuya flexibilidad natural la catapultó fácilmente al segundo puesto en esa prueba. Tokage obtuvo la máxima puntuación gracias a que podía simplemente separar el torso y los brazos para estirarse literalmente tanto como fuera necesario. La carrera de fondo fue la penúltima prueba, y una de las más agotadoras. Todos los estudiantes que habían estado entrenando con Toshinori tenían una resistencia fantástica. Tokage se tomaba descansos separando el torso para descargar el peso de las piernas durante unas vueltas antes de volver a incorporarse, y Todoroki se refrescaba con hielo, pero Yaoyorozu simplemente sacó una bicicleta entera y les dio varias vueltas. Onenuki parecía estar pensando en suavizar el terreno frente a Yaoyorozu para igualar las condiciones, pero una mirada a Aizawa y la atención que les prestaba le aseguró que no lo haría. Izuku se alegró de haber decidido no hacerlo. Después de todo, estaban entrenando para ser héroes. Sin importar lo competitivo que fuera el mundo de los héroes, ningún héroe que se mereciera el título debería sabotear intencionalmente a otro solo para mejorar su posición. El mismo principio se aplicaba en la UA. En cambio, Onenuki volvió a demostrar su control creando parches elásticos directamente en su camino, antes de volver a solidificarlos una vez que había pasado. La prueba final del día, una vez que todos se recuperaron de la carrera de fondo, fue la prueba de softball, a pesar de haber sido el ejemplo que Aizawa había usado al principio. La impresionante puntuación inicial de Kaibara fue atacada por todos lados. Rin y Kamakiri usaron sus peculiaridades como proyectiles para impulsar la pelota varios cientos de metros cada uno, mientras que Kendo simplemente usó su fuerza mejorada para casi igualar la puntuación de Kaibara. Yaoyorozu conjuró un cañón entero para lanzar la pelota a más de 1 kilómetro de distancia, e incluso su puntuación fue superada por Koda, quien habló con un halcón que había estado dando vueltas y le pidió amablemente que llevara la pelota lo más lejos posible. 20 minutos después, una vez que el rapaz perdió la concentración y dejó caer la pelota, la puntuación final llegó a la friolera de 15 kilómetros.
Nadie creía que fuera posible superarlo, hasta que Uraraka se acercó y lanzó la pelota literalmente a la órbita, consiguiendo su segunda puntuación infinita del día. Esta vez, Tokage no pudo competir, lanzando su mano lo más lejos posible sin que se debilitara, pero aún así solo logró recorrer unos 600 metros. Al final, solo quedaban 2 estudiantes por lanzar, Todoroki y el propio Izuku. Sin embargo, en lugar de llamar a uno de ellos, Aizawa les pidió a ambos que se acercaran para hablar con él. A Izuku se le encogió el estómago al oír el tono de voz del hombre, pero siguió a Todoroki hacia su maestro sin quejarse. Una rápida mirada a Todoroki no reveló ningún cambio en la expresión de aburrimiento que había mostrado todo el día mientras obtenía los mejores resultados en cada examen. Izuku intentó calmar la ansiedad que lo invadía. Esto no era Aldera, era UA, y los profesores de aquí deberían ser diferentes. Además, ahora tenía un don, aunque estaba seguro de que All Might habría compartido información sobre su anterior ausencia de don con su tutor. Aún así, algo en la mirada de Eraserhead cuando él y Todoroki se acercaron a él le pareció extraño. Ustedes dos se están relajando. Shoto levantó una ceja al mirar al hombre ceñudo que tenía delante. Ciertamente no se había exigido demasiado, pero había prestado toda su atención a cada prueba. El chico azulado soltó un chillido de sorpresa ante la acusación, obviamente con pensamientos similares. Un par de ojos negros y penetrantes se clavaron en los suyos, incongruentes con la postura encorvada y relajada del hombre, Todoroki. Si no me equivoco, tu don es mitad frío, mitad caliente, y aún así hoy solo has usado tu hielo. Shoto se puso rígido. Sabía que iba a encontrar resistencia en su postura, pero no esperaba que empezara antes del inicio oficial de clases. Esa mirada siniestra se dirigió al chico azulado. Midoriya. No has demostrado ni de cerca el poder que demostraste en los últimos minutos del examen de ingreso. Otro chillido del chico azulado al oír estas palabras. No hay lugar en el curso de héroes para estudiantes que solo usan la mitad de su poder. Si alguno de ustedes se hubiera dignado a honrarnos con todo su potencial, cualquiera de los dos podría estar en primer lugar ahora mismo en lugar de Yaoyorozu. Si este fuera cualquier otro año, los expulsaría a ambos en el acto. Shoto frunció el ceño, preguntándose cómo reaccionaría Endeavor si lo expulsaban antes de que comenzaran las clases, mientras un suave gemido de angustia brotaba de la garganta de Midoriya. ¿De verdad esperaba ser un héroe con sus respuestas tan a la vista? Sin embargo, ustedes dos tienen suerte. Una mueca aterradora, que probablemente pretendía ser una sonrisa, dividió el rostro del profesor y acalló los gritos de Midoriya. Les daré a cada uno la oportunidad de explicar su comportamiento y, si es necesario, de corregirlo en el lanzamiento de la pelota. Si no pueden hacer ninguna de las dos cosas a mi satisfacción, habrá consecuencias. ¿Me he explicado bien? Al no ver otra opción, Shoto asintió. Supuestamente, Midoriya también lo hizo, a juzgar por el frenético susurro que provenía de su lado. Muy bien. Todoroki, una explicación. El tono del hombre no admitía discusión y le advirtió encarecidamente a Shoto que no mintiera. Pero Shoto llevaba años mintiéndole a Endeavor con cara seria, y si ya corría peligro de expulsión, la verdad no le haría ningún favor. Si esto funcionaba, probablemente sería la primera habilidad útil que Endeavor le hubiera enseñado. He estado usando fuego, señor. Aizawa entrecerró los ojos, pero no dijo nada, esperando a que Todoroki continuara. Lo he estado usando internamente para mantener mi temperatura corporal entre pruebas, así como para asegurarme de estar ágil para las pruebas en las que no podía usar mi don directamente. Además, decidí que, siempre que pudiera usarlo, mi hielo era una alternativa más efectiva y segura. Todo era una completa basura, por supuesto. Cuando Shoto juró no usar jamás el fuego de Endeavor en combate, había incluido mentalmente todas las pruebas de don requeridas para ser un héroe. Ni siquiera lo usaría para calentarse hasta después de que la prueba terminara. Hoy no había necesitado suficiente hielo para tiritar ni una sola vez, así que no le preocupaba especialmente que Eraserhead lo reprendiera por ese motivo. Y nunca le había importado la eficacia relativa de su hielo frente al fuego de Endeavor, considerando que nunca planeó usarlo. Afortunadamente, tras lo que pareció una eternidad bajo la mirada penetrante de Aizawa, el hombre pareció aceptar su respuesta.
De acuerdo. Sin embargo, te tendré en cuenta, seas o no un estudiante recomendado. No graduaré a nadie que se ponga en peligro a sí mismo o a los civiles por no usar todos los recursos a su disposición. Tenlo en cuenta, Todoroki. Este hombre desconocía su situación. Shoto asintió antes de descartar el consejo. Bueno, Midoriya, explícame. Ahora que la atención de Aizawa estaba puesta en el chico a su lado durante un rato, Shoto aprovechó la oportunidad para evaluar al estudiante nervioso. Extrañamente nervioso, para un don tan poderoso. Sin embargo, a pesar de su ansiedad, el chico peliverde miraba fijamente a su maestro, buscando algo en sus ojos. No estaba claro si estaba contento con lo que encontró antes de hablar. Mi Kirk es demasiado poderoso para mi cuerpo, señor. Aizawa entrecerró los ojos de nuevo, pero Midoriya no le dio la oportunidad de hablar antes de continuar. Solo pude usar con seguridad el 4% de mi poder total en el examen, pero al final subí al 7% para rescatar a los demás estudiantes sin causarme demasiado daño. A su pesar, Shoto se quedó boquiabierto. Midoriya había estado operando con un porcentaje tan bajo de su Kirk y aún era capaz de lograr tales hazañas. ¿Qué clase de poder tenía? En el mes transcurrido desde entonces, he podido subir mi límite al 5%, a la vez que puedo usar el 8% sin lastimarme demasiado. Hoy me he mantenido firme en mi límite seguro del 5%. Shoto pensó que Eraserhead había sido intimidante antes, pero cuando el hombre activó su don, con los ojos rojos y el cabello flotando en un halo de oscuridad alrededor de su cabeza, se dio cuenta de que se había equivocado. Al parecer, la explicación de Midoriya no había sido suficiente para el hombre. 11 años con un don y no puedes usar con seguridad más del 5%. Le siseó Aizawa a Midoriya. El chico abrió la boca para responder, pero Eraserhead insistió. Acabas de pensar en intentar superarte. ¿De verdad crees que podrás superar la OA con tanto esfuerzo? Shoto observó con morbosa curiosidad cómo los ojos de Midoriya se abrían de par en par, sorprendido, intentando interrumpir, pero sin emitir ningún sonido. ¿Alguna vez has intentado usar todo tu poder? Con o sin reacción al don, necesitas conocer todas tus capacidades. Es lógico, un leve destello de lágrimas comenzó a formarse en los ojos del chico, pero se mantuvo firme, sosteniendo la mirada de Eraserhead sin pestañear, finalmente capaz de recuperar la voz. Miku Kirk CC consejero usó términos como amputación espontánea y exsanguinación improvisada cuando discutíamos el que sucedería a FF máximo P poder. Y N ha sido, lo que sea que Midoriya hubiera estado a punto de decir fue interrumpido por la respuesta de Aizawa. Bien. Intentaremos llegar al 100%. Pero ahora mismo, tienes una opción. Midoriya había estado intentando decir algo de nuevo, pero otro destello del don de Eraserhead lo hizo reconsiderar. Todoroki hará su examen final y luego tú. Puedes ir a lo seguro, apegarte a lo que sabes y dar el primer paso hacia la expulsión. O puedes esforzarte a ti mismo y a tu don por primera vez en tu vida. Dices que el 100% te hará tanto daño. Bien. 20%. Nada menos. Kyoka nunca había visto a Izuku tan pálido como después de regresar de ser reprendido por Aizawa. Naturalmente, había escuchado toda la conversación. Por lo general, intentaba evitar escuchar a escondidas a la gente cuando era obvio que querían privacidad, pero dada la reacción de Izuku al ser llamado, quería saber de qué se trataba para poder ayudarlo después si era necesario. Desafortunadamente, estaba tan enojada con Izuku que, en todo caso, él podría necesitar ayudarla a calmarse. No era solo que Aizawa pensara que Izuku se estaba conteniendo. No era solo que se hubiera tragado la obvia mentira de Todoroki sobre usar su fuego todo el día, aunque tener un don que también funcionaba como detector de mentiras era útil para eso. Era que Eraserhead ni siquiera le había dado a Izuku la oportunidad de explicarse, asumiendo que había estado holgazaneando durante 11 años en lugar de aprovecharlo todo en las últimas 7 semanas. Ni siquiera eso era suficiente para explicar la magnitud de la ira de su maestro hacia él. Y ahora Aizawa, básicamente, lo estaba obligando a hacerse daño a sí mismo si quería permanecer en el curso de héroe. Fue suficiente para que Kyoka viera rojo. Demonios, ya era bastante malo que estuviera oyendo rojo.
Sin embargo, su enojo la distrajo de pensar en la habitación de Green anoche. Apenas pudo contener sus quejas y mantenerlas en un susurro mientras Izuku se acercaba, pálido y ligeramente tembloroso. Que le jodan a ese imbécil de mierda, pretencioso, dramático y gótico que se hace llamar nuestro profesor. Eso le valió una débil sonrisa y una risita de Izuku, pero nada más. Y que le jodan a la administración de la UA que crea buena idea mantenerlo en la facultad. En serio, Green, dijo que te iba a dar la oportunidad de explicarte y luego te está hablando todo el tiempo. ¿Crees que le importa o que siquiera sabe que solo llevas 7 semanas con tu don? Izuku miraba vagamente a lo lejos, en dirección a Todoroki, mientras lanzaba su pelota de softball a varios cientos de metros sobre un clavo de hielo. Seguro que no lo sabe, pero si lo supiera, dudo que le importara. Al fin y al cabo, todos los profesores son iguales. Otra risita débil salió de sus labios, pero esta vez no había sonrisa. Kyoka no supo cómo responder. Aunque tenía al menos un punto. No tengo ni idea de cuál es mi poder máximo. Izuku parecía pensativo al decir esto, y a Kyoka se le encogió el estómago. Estaba a punto de hacer una estupidez. Empezó a acercarse al círculo, pero Kyoka lo agarró del brazo. No tienes que hacer esto, Green. Podrías fingir un 20%. O simplemente quedarte a salvo y podemos hablar con Yaji y asegurarnos de que Aizawa sepa la verdad. Sabes que no habrá ningún problema una vez que lo solucionemos todo. Izuku resopló y negó con la cabeza con tristeza. Así no funciona esto. Seguiría siendo el estudiante que lo superó y lo hizo quedar mal. Como mínimo, puedo hacerme una idea de mis capacidades. Nunca antes había exigido tanto con mi don. La miró y ella se sorprendió de que sonriera, aunque sus ojos aún estuvieran tristes. No te enfades demasiado por mí. No hay necesidad de que ambos le tengamos lástima. Suavemente, se soltó del brazo y caminó hacia el círculo donde Aizawa esperaba impaciente. Estirando los brazos, Izuku entró en el círculo y atrapó la pelota que le lanzó Aizawa. Su maestro le dijo algunas palabras a Izuku, pero Kyoka no prestaba atención a nada más que a su amiga en ese momento. Un asentimiento de Izuku fue la única respuesta que le dio a Eraserhead antes de mirar hacia adelante, preparándose para el lanzamiento. Kyoka se tensó al ver el familiar rayo verde de su don surgir alrededor de Izuku. Rápidamente se hizo evidente que estaba usando mucho más de su don que antes. El rayo se arqueó y bailó sobre su piel, golpeando ocasionalmente el suelo a su alrededor. Su ritmo cardíaco se disparó y, aunque solo podía ver su espalda, Kyoka pudo imaginar la tensión y la determinación escritas en su rostro. Con un grito entre furioso y angustiado, Izuku se desvaneció mientras se preparaba para lanzar la pelota de softball. Un rayo impactó brevemente entre su brazo extendido y la pelota que desaparecía rápidamente. Una ráfaga de viento lo atrapó al soltarla y su uniforme se desgarró a la altura del hombro derecho. Izuku se quedó inmóvil un instante después del lanzamiento, mientras todos, incluido Aizawa, se quedaban atónitos ante la demostración de poder que tenían delante. Kyoka ya corría a atrapar a su amigo. Podía ver la sangre que goteaba de su brazo derecho lacerado, donde se le había desgarrado el uniforme de gimnasia, oír su respiración agitada y percibir cómo se esforzaba por mantenerse en pie. Logró sujetarlo justo cuando empezaba a tambalearse y caer, deslizándose por debajo de su brazo izquierdo para ayudarlo a sostenerse. Ahora, justo a su lado, notó que algo más que el brazo le dolía, pues le temblaban las piernas y empezaban a aparecer pequeñas manchas de sangre en los restos de la camiseta de su uniforme. Está bien, Izuku. Estoy aquí. Lo hiciste bien. Sintió que se apoyaba más en ella, y recordó una vez más lo sólido que era. Normalmente, eso era tranquilizador, pero verlo desmoronarse de esa manera desbarató esa percepción. Había sido como una roca durante su entrenamiento, salvo su encuentro con Gentle Criminal, siempre aceptando más sin quejarse y animándola a alcanzar nuevas metas. Y esto era lo que su don podía hacerle con solo un 20%. Lentamente, con un siseo de dolor y la ayuda de Kyoka, Izuku se enderezó y se giró para encarar a Eraserhead. Con el brazo derecho colgando flácido a su costado, aún apoyado en el hombro de Kyoka, miró a su maestro directamente a los ojos. 20%. Nada menos. Aizawa no respondió de inmediato, esperando a que el rastreador de softball registrara el resultado.
Una sola ceja arqueada fue la única respuesta que dio al número que le presentaron. Kyoka juró que el hombre debía estar disfrutando del dramatismo que estaba haciendo, mientras lo giraba silenciosamente para mostrar la puntuación de Izuku de poco más de 5 kilómetros, suficiente para el tercer puesto de la prueba. Mierda santa. Sí, le destrozó el cuerpo, pero era una fuerza increíble. Kyoka sabía que era fuerte, pero eso era solo una quinta parte de su poder. Menos, si era cierto lo que había dicho sobre que las cosas crecían más rápido que linealmente. El resto de la clase empezó a parlotear sobre la demostración de poder de Izuku, a partes iguales impresionados por la fuerza mostrada y preocupados por la obvia reacción. Al menos sus compañeros sabían que apenas había tenido tiempo de acostumbrarse a su don. Eran inteligentes. Entenderían que Aizawa lo había incitado a hacer esto. Bien hecho, Midoriya, tanto esfuerzo y solo recibió un bien hecho. Ni siquiera una disculpa por el daño que se hizo a sí mismo. Trabajaremos en esa reacción a medida que avance el año. Izuku simplemente asintió y se relajó, dejando que Kyoka cargara un poco más con su peso. Aizawa se giró hacia el resto de la clase y usó brevemente su don, silenciando las conversaciones restantes. Aquí están sus puntuaciones generales finales. Reflejan sus habilidades físicas actuales y su creatividad con su don. Eraserhead presionó un botón y apareció una pantalla holográfica con toda la clase listada. Momoya Oyorosu, Izuku Midoriya, Shoto Todoroki, Itsuka Kendo, Fumikage Tokoyami, Senka Ibara, Meso Shoji, Setsuna Tokage, Ponitsu Notori, Mina Sido, Jusuo Nenuki, Ochako Uraraka, Ibara Shiozaki, Kyoka Hir, Yosetsu Awase, Eihir Kirishima, Koji Koda, Iryu Rin, Togaru Kamakiri, Yui Koda. Y si estás al final de la lista, esfuérzate más. Si estás al principio, no pienses que puedes relajarte. Miró fijamente a Izuku y luego a Todoroki. Eso es todo por hoy. El programa de estudios y demás materiales están en tu sala común. Tienes el resto del día libre. Nos vemos mañana en clase. Casi como si se le ocurriera después, le entregó a Izuku un pequeño trozo de papel. Midoriya, ve a ver a la chica de la recuperación y que te curen las heridas. Hir puede ayudarte si lo necesitas. Dicho esto, Aizawa giró sobre sus talones y regresó a los edificios académicos de la UA. Kyoka lo fulminó con la mirada un momento antes de volver a centrar su atención en Izuku. Su amigo también seguía con la mirada a Eraserhead, aunque con una expresión indescifrable. Vamos a llevarte con Recovery Girl, Green. Salió de su ensoñación antes de aceptar. Varios estudiantes rondaban cerca, obviamente esperando a ver cómo estaba Izuku, incluyendo a Uraraka, Shoji, Onenuki y Yaoyorosu. Kyoka notó que se tensaba un poco al verlos esperando cerca, así que intentó despedirlos con un gesto sutil. Uraraka la miró y pareció comprender lo que intentaba. La chica les dijo a las demás: volvamos también a los dormitorios. Seguro que Hir y Midoriya volverán pronto y podremos charlar con ellos. Kyoka se apuntó que le daría las gracias más tarde, mientras ella e Izuku se dirigían a la enfermería. Izuku había perdido la cuenta de cuántas veces había deseado tener su cuaderno consigo hoy. Era la primera vez que Recovery Girl lo curaba, y quería asegurarse de anotar todos sus sentimientos. Gracias a su experiencia con la energía de One for All, Izuku estaba seguro de sentir cómo su propia resistencia se reorganizaba en su cuerpo, fluyendo hacia su brazo roto y subiendo y bajando por su costado magullado. Había usado todo su cuerpo para lanzar la pelota, así que, aunque el daño era más pronunciado en el brazo, al menos le dolía todo el cuerpo. Eso significaba que estaba exhausto, no solo por lo ocurrido esa mañana, sino también por la cantidad de resistencia necesaria para sanar por completo. Agradeció que Kyoka lo acompañara. Recovery Girl lo miraba fijamente y no estaba seguro de si habría podido explicar la situación también sin la ayuda de su amiga. De hecho, Aizawa era tan conocido por presionar a sus alumnos que la enfermera no tuvo ningún problema en creer que obligaría a un estudiante a lesionarse por miedo a la expulsión o algo peor. Izuku aún no estaba del todo seguro de que podía ser peor que la expulsión, pero tampoco quería averiguarlo. Así las cosas, esta fue una experiencia mucho más placentera que la última vez que se rompió los huesos.
sin una amenaza inminente de muerte, con un don de curación mucho más placentero, y con la oportunidad de descansar y relajarse después, en lugar de ser abordado por su madre al llegar a casa. Incluso el ambiente inicial de la visita fue diferente. En lugar de que Olmig se jactara de que lo vieran al instante, fue Recovery Girl quien acosó a Kyoka por llegar incluso antes de que empezaran las clases. El malentendido se había resuelto rápidamente, pero la frivolidad que le proporcionó era muy necesaria para Izuku. Tras curarlo y asegurarse de que descansara un rato antes de regresar a los dormitorios, Recovery Girl finalmente dejó a Izuku y Kyoka solos mientras se dedicaba a otras tareas. Apenas lo hizo, Toshinori irrumpió en la clínica. «Joven Midoriya. ¿Estás?» Lo que fuera que estuviera a punto de decir fue interrumpido por Recovery Girl, quien le dio un golpe en la pierna con su bastón. «Baja la voz, patán. Tengo un paciente aquí». Izuku pensó que exageraba. Ya había sanado y solo estaba descansando un rato para recuperar la energía suficiente para volver a los dormitorios. No era que sintiera mucho dolor ni molestias, solo estaba cansado. «Shusenji, por favor, solo estoy aquí para ver cómo está un estudiante que, según tengo entendido, se lesionó hoy. Sus compañeros me dijeron que vino inmediatamente después de sus evaluaciones de peculiaridades. Entonces usa el sentido común y pregunta con calma y educación». Señaló la cama donde Izuku yacía con su bastón. «El chico está allí». Toshinori asintió en agradecimiento antes de acercarse rápidamente a Izuku y Kyoka. «Hola Toshinori». Izuku saludó débilmente al hombre alto mientras se acercaba con una mirada sombría en su rostro. «Joven Midoriya, me gustaría disculparme profundamente por el comportamiento de Aizawa hoy». El hombre hizo una profunda reverencia. «Hice todo lo posible por hablar con él sobre tu reciente despertar de don antes de hoy, pero no pude contactarlo. Estoy seguro de que si supiera tu situación, no se habría comportado como lo hizo». Kyoka emitió un sonido de desdén, pero no añadió nada más. «No tienes que disculparte, Toshinori. No es tu culpa». Izuku se dio cuenta de que arrastraba las palabras, pero insistió. «Aunque hubieras hablado con él, no estoy seguro de que hubiera importado». Parecía terriblemente convencido de que solo intentaba escabullirme con un don poderoso sin ningún esfuerzo. Una idea se le cruzó por la mente, burbujeando lentamente entre la niebla. Además, ¿no debería haber estado esa información en mi expediente? Toshinori se puso de pie lentamente, aún con una expresión seria. Aizawa es famoso por apenas leer los expedientes de los estudiantes antes del inicio del semestre. Dice que lo hace para ser imparcial en su enseñanza. La mente se quedó atónita. ¿Cómo era posible que leer el expediente de un estudiante indujera algún tipo de sesgo que, de otro modo, no se manifestaría inmediatamente el primer día? Izuku estaba seguro de que debía haber alguna lógica, pero no la comprendía en su estado actual. Por eso quería hablar con él. Para asegurarme de que lo supiera. Gracias por intentarlo, pero esto es más o menos lo que espero de los profesores. Izuku bajó la vista hacia sus manos, flexionando los dedos, ahora curados, de su mano derecha. Sé cómo tratar con profesores a los que simplemente no les caigo bien. No deberías tener que hacerlo, joven Midoriya. Sí, Green, nadie debería estar acostumbrado a eso. Kyoka extendió la mano y la agarró, apretándola con fuerza, lo que hizo que Izuku la mirara. Parecía triste, por alguna razón. Te tocó una mala mano, pero ahora estás en la UA. Aquí las cosas deberían ir mejor. Izuku resopló. Había muchas cosas que no estaban como debían. A veces, así era el mundo. Había muchas cosas más importantes que arreglar que un profesor que se la tenía jurada. Así es, joven Kir. He tomado medidas para asegurarme de que Aizawa esté al tanto de tu situación y de lo inapropiado que fue su comportamiento hoy. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par ante las implicaciones y agitó su única mano libre frente a su cara. No es necesario, lo prometo. Esto solo iba a enfadar aún más a Aizawa con él. A ningún profesor le gustaba que lo tomaran por tonto y que otros profesores o el director lo supieran. Green, lo que hizo estuvo mal. Bueno, sí, pero ese no era el punto. Podía con ello. Lo había hecho toda su vida.
Toshinori debería dedicar sus esfuerzos a los estudiantes que necesitaban ayuda. La verdad es que no es peor que lo que he vivido antes, y contárselo a alguien siempre empeoraba las cosas. Por alguna razón, Kyoka se entristeció aún más. Necesito aumentar mi porcentaje máximo, y eso es lo que Aizawa también quiere. Ahora tengo una mejor idea de cómo es realmente el máximo poder. Queremos lo mismo. Si no le gusto como persona, puedo lidiar con eso. No deberías tener que hacerlo, Green. Le suplicó Kyoka. ¿Por qué esto la afectaba tanto? Aizawa parecía bastante satisfecho con su actuación, considerando todo. En efecto, joven Midoriya. Una de las cosas más importantes para un maestro es su confianza, especialmente cuando se entrena para una profesión tan peligrosa como la heroica. Izuku ciertamente confiaba en sus maestros. Confiaba en que no lo ayudarían, que no empeorarían la situación. Si crees que no te aprecian como persona, no hay forma de que confíes en ellos en situaciones difíciles de entrenamiento. Esto es algo que debe abordarse, cuanto antes, mejor. Pero, ¿por qué no veían que esto solo empeoraría las cosas a la larga? Si tan solo estuviera un poco menos distraído, podría encontrar las palabras adecuadas en el orden correcto para convencerlos. Por favor, confía en mí, joven Midoriya. Aizawa se enorgullece de su racionalidad. Si apelamos a ella, no guardará rencor. Izuku suspiró. No parecía haber escapatoria. De acuerdo, pero quiero que conste que acepto bajo coacción. Tomado nota, Izuku simplemente puso los ojos en blanco ante la respuesta inexpresiva de Toshinori. De todos modos, es común que el Kirk de Recovery Girl te dé mucha hambre. Esto fue más un intento de cambiar de tema que cualquier otra cosa, pero pareció funcionar. No, en mi experiencia, joven Midoriya, respondió Toshinori pensativo. Probablemente sea el estrés y la emoción del día lo que te está afectando. Sí, no iba a decir nada, pero yo también tengo mucha hambre, intervino Kyoka. Ya me había resignado a no comer hasta que Green fuera considerado apartamento para reincorporarse a la sociedad. Toshinori, el traidor, se rió de ese comentario. Bueno, podría hacerle compañía si quieres ir corriendo a la cafetería. Lunch Rush suele preparar varias comidas para llevar, así que incluso podrías llevarle una al joven Midoriya. Kyoka lo pensó un momento, intentando determinar si estaría bien quedándose solo con Toshinori, lo cual era un poco insultante para ambos, pensó Izuku. Los gritos de Recovery Girl para que le trajeran la comida a su paciente finalmente asustaron a Kyoka, quien salió de la habitación y se dirigió a la cafetería antes de que nadie pudiera entender lo que había sucedido. Toshinori e Izuku compartieron una risita discreta antes de sumirse en un silencio cordial. Fue Toshinori quien finalmente rompió el silencio. Diré que revisé los resultados de las evaluaciones de Aizawa y te está yendo muy bien en tu trabajo con One for All. Izuku abrió los ojos de golpe, presa del pánico, e intentó indicarle sutilmente a All Might que Recovery Girl seguía en la habitación. Una vez comprendido su punto, All Might simplemente rió y respondió: no te preocupes, joven Midoriya. Shusenji sabe tanto sobre One for All como cualquiera, incluyendo que eres mi sucesor. No curaría a cualquiera antes de que empezara la escuela, ¿sabes? Intervino la joven heroína. Simplemente que no se convierta en una costumbre, ni tú ni tu novia. Izuku puso los ojos en blanco al ver que otra persona acababa de asumir que él y Kyoka estaban saliendo. Como si ella fuera a interesarse por alguien como él. Una idea peligrosa y seductora, que podría llevarlo a arruinar su amistad si no tenía cuidado. Su primera amistad real desde los 4 años. No, era mucho mejor guardar esos sentimientos. Pero por mucho que lo intentara, los pensamientos sobre Kyoka seguían abriéndose paso en su cabeza. Tiene sentido. Ignorar la insinuación parecía lo mejor por ahora. Izuku se encontraba perdiendo energía rápidamente, cada vez más cansado. Sin embargo, antes de cansarse demasiado, recordó que había querido hablar con All Might sobre One for All. Ahora parecía un momento tan bueno como cualquier otro. Ah, eso me recuerda, Toshinori. One for All se comportó de forma extraña esta mañana mientras entrenaba, y me preguntaba si tenías alguna respuesta. Una breve descripción de lo sucedido más tarde dejó a Izuku tan confundido como antes, si no más.
Olmig nunca había experimentado algo parecido a lo que describía. La precaución era la recomendación tanto de su mentor como de Recovery Girl. Izuku se irritó ante la insinuación de que no era precavido, pero antes de que pudiera replicar, Kyoka regresó con el almuerzo, y todos los pensamientos, salvo los de Kyoka y la comida, se dispersaron en su mente. La prueba de evaluación de peculiaridades había tomado la mayor parte de la mañana, y la mayoría de la clase se había cambiado rápidamente a sus uniformes escolares para poder almorzar en lunch rush en la cafetería. Aunque iban a poder comer comida preparada por el héroe cocinero durante los próximos 3 años, la mayoría de los estudiantes estaban emocionados de probarla por primera vez. Solo un puñado de otros estudiantes habían permanecido en el dormitorio con Ochako. Quería asegurarse de estar presente cuando Midoriya y Hiro regresaran de la oficina de la chica de la recuperación. Otros estudiantes, Yaoyorozu, Shoji y Onenuki, habían tenido una idea similar, así que los 4 se sentaron en una de las muchas mesas a comer su propia comida casera. Ninguno era un cocinero especialmente hábil, pero la UA les había proporcionado suficientes alimentos básicos para que entre los 4, principalmente Ochako y Onenuki, pudieran preparar algo comestible. Ochako solo sentía cierta envidia de sus compañeros, quienes disfrutaban del trabajo de lunch rush, y tuvo que recordarse a sí misma que podría probarlo mañana, el primer día de clases. La conversación empezó de forma ligera y superficial, sin mayor trascendencia, básicamente una continuación de la noche de presentaciones anterior. Sin embargo, al cabo de un rato, la conversación inevitablemente derivó hacia la prueba de evaluación de peculiaridades en la que todos acababan de participar. Sé que Aizawa dijo que esta era una forma diferente de evaluarnos que el examen de admisión, pero en realidad favorecía las mismas peculiaridades, declaró Nenuki. La verdad es que se parecía más al examen de admisión que al de recomendación. Ah, sí, había hecho ambos exámenes. ¿Qué quieres decir, Onenuki? Y, por favor, recuérdame, ¿qué era el examen general de admisión? Yaoyorozu siempre parecía tan formal, pero no de forma brusca. Más bien, parecía protegida. Dada su familia, eso parecía perfectamente posible. El examen general de admisión consistía en destruir robots falsos villanos. Hasta que lanzaron un robot del tamaño de un rascacielos y casi nos matan. Yaoyorozu parecía atónito, tanto por la naturalidad con la que lo dijo como por el asentimiento de Shoji y Ochako como si nada. Tanto el examen como nuestra prueba de don de hoy se centraron principalmente en donaciones ofensivas de base física. Alguien como Koda Yokoda, cuyas donaciones son increíblemente poderosas pero no especialmente ofensivas, naturalmente tendría dificultades en ambas. La verdad es que tampoco me pareció más importante que la orientación, añadió Ochako. Bueno, sí, la mayoría de las ceremonias de ingreso son bastante inútiles, pero para los de primer año, conocer al profesorado, las normas y demás es bastante útil. Ir a la orientación podría haber aliviado parte de su ansiedad por asistir a una universidad prestigiosa. O podría haberla empeorado. En cualquier caso, se habría sentido mucho más preparada para el primer día de clases tras haber ido a la orientación. Todos buenos puntos, pero estoy segura de que nuestro sensei tenía en mente lo mejor para nosotros. Yaoyorozu parecía estar intentando convencerse a sí misma más que a los demás. Estoy segura de que Wa no le habría permitido hacer algo así si no hubiera demostrado que era lo mejor para nosotros. No estoy tan seguro de eso, al menos de Aizawa, dijo Shoji por primera vez en varios minutos. Lo que les dijo a Todoroki, y sobre todo a Midoriya, fue extraño. ¿Pudiste oír eso?, exclamó Nenuki. Debido a mi Kirk, mi audición es mejor de lo normal, incluso si no uso mis brazos para hacer orejas adicionales. Shoji nunca había explicado realmente cómo funcionaba su Kirk, pero a pesar de que usaba sus brazos para hacer bocas, que usara sus brazos para hacer orejas adicionales ciertamente no era algo que Ochako hubiera esperado que pudiera hacer, ni tampoco la audición mejorada en general. Bueno, ¿y qué decía? Estaba demasiado lejos para oír nada. Ochako y Yaoyorozu asintieron junto con Onenuki. No me corresponde opinar. Parecía algo personal para ambos. Solo diré que él no parecía saber que Midoriya manifestó su don por primera vez hace unas semanas.
Bueno, eso explicaba muchas cosas. Ochako no sabía exactamente qué había pasado en la conversación entre Aizawa y los dos chicos. Todoroki no parecía haber cambiado nada después, pero que Midoriya aumentara repentinamente su poder hasta el punto de romperle el brazo la había dejado atónita. Si Aizawa lo hubiera estado presionando, sin saber que, en esencia, aún estaba aprendiendo su don, eso explicaría muchas cosas. Y también sería bastante preocupante. Un silencio invadió la mesa mientras los tres asimilaban la nueva información. Yaoyorozu pareció perturbado por la revelación, mientras que Onenuki simplemente parecía enojado. Ochako pensó que parecía enojado, al menos. Era difícil saberlo, ya que no tenía labios. La discusión fue interrumpida por el estudiante en cuestión, que entró por la puerta principal acompañado de Hir. Verás, Kyoka, te dije que podía regresar solo. Parecía un poco inestable, como si el camino de regreso a los dormitorios lo hubiera agotado por completo. No dije que no pudieras, dije que no debías. Y Recovery Girl también lo dijo. Plus Ultra. Midoriya sonaba más que un poco mareado, arrastrando la frase hasta convertirla en casi una sola palabra. Ese dicho no funciona así. Hola, chicos. Onenuki fue el primero en llamar su atención, saludándolos con la mano. Ambos se quedaron paralizados, aparentemente sin esperar ver a nadie más. Hola a todos. ¿Qué hacen aquí? Pensábamos que estarían todos en la cafetería. En Lunch Rush hacen comida buenísima. Midoriya estaba mucho más tranquilo que durante la prueba de Don, o incluso durante el juego de introducción de ayer, aunque seguía arrastrando las palabras. Quizás Recovery Girl le había dado algunos analgésicos buenos. Aunque Ochako sabía por experiencia que no eran realmente necesarios una vez que usaba su don contigo. Queríamos esperar aquí para asegurarnos de que estuvieras bien. Lo que Aizawa te obligó a hacer no estuvo bien, y queríamos asegurarnos de que tuvieras apoyo al regresar. Ochako explicó la situación. Ninguno de los cuatro presentes estaba especialmente impresionado con el comportamiento de Era Cereal, y todos habían expresado cierta compasión y preocupación por Midoriya durante el almuerzo. Sí, está muy desquiciado. Hir parecía estar perdiendo la paciencia. Al parecer, el don de Recovery Girl requiere muchísima resistencia y cuando se cansa, bueno, ya lo ves, señaló a Midoriya, que parecía estar quedándose dormido de pie junto a ella. La única razón por la que Recovery Girl lo liberó fue porque podía volver directamente a los dormitorios y yo me aseguraba de que llegara. Tu preocupación significa mucho para él, te lo juro, y estoy segura de que te lo agradecerá esta noche o mañana o cuando despierte. Vamos, Girl lo tomó del brazo y se dirigió a los ascensores. Vale, Kyo, murmuró Midoriya, apoyándose en ella y apoyando la cabeza en la suya. La chica ya se había dado la vuelta, pero Ochako vio como un rubor subía por su nuca mientras sus auriculares se contraían. Eres tan amable conmigo y tan guapa también, continuó Midoriya en un murmullo, y estaba lo suficientemente lejos como para que Ochako no pudiera oír nada más. Sin embargo, pudo ver la reacción de Hir, y también como Shoji perdía su típica cara de póker y abría los ojos como platos. Bueno, al menos sabían que Midoriya lo estaba haciendo bien. Lo suficiente como para coquetear con Hir, aunque no fuera consciente de lo que hacía. Ochako quería confirmar con él lo que Aizawa le había dicho para tener una mejor idea de qué clase de profesor era, pero no estaba muy impresionada en ese momento. Estaba totalmente dispuesta a esperar a que se le pasara el mareo de Midoriya y las inevitables consecuencias de coquetear con Hir antes de hacerlo. Fin del video.